Para muchas personas en el mundo, modificar sus hábitos alimenticios, ya sea por belleza o por salud, se ha convertido en toda una tendencia. Según Nielsen, 6 de cada 10 colombianos siguen actualmente una dieta. Además, el 8% de los colombianos practican dietas motivadas por sus propias convicciones, como por ejemplo los veganos. Y para hablar de todos estos interesantes temas y del mundo de las dietas y la nutrición, hemos invitado a la doctora Sandra Juliet Pérez. Ella es nutricionista y dietista de Megacentro Pinares. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Doctora Sandra Juliet Pérez, bienvenida a nuestro programa Hablemos de Salud. Complacidos de tenerte en este espacio. Muy buenos días, Juan Carlos, y mil gracias por la invitación a este espacio. Me encanta tener la posibilidad de compartir con ustedes algo que me apasiona, que es la alimentación y la nutrición. Doctora, comencemos comentándole a la gente qué significa esto del coaching nutricional y qué se desarrolla en estos procesos. Bueno, Juan Carlos, el coaching nutricional es una estrategia de abordaje nutricional donde el nutricionista dietista certificado acompaña al paciente. ¿En qué proceso? En identificar cuáles son aquellas barreras y obstáculos que lo impiden llegar a su peso, en identificar cuáles son esos recursos que tiene disponibles para mejorar su estado nutricional y se acompaña en el proceso para que él vaya a la acción. En el coaching nutricional, a diferencia de todas las otras estrategias, el paciente es el protagonista y es el que decide y toma toda esa acción y esa capacidad de empoderamiento para buscar cuáles son los recursos que más le convienen. En el coaching nutricional utilizamos un método que se llama el ODI-DROPA. ¿Qué quiere decir? Primero, objetivos. ¿Para qué quiere el paciente bajar de peso? ¿Cuál es la motivación para aprender a comer? ¿Alguna patología? ¿Alguna motivación en especial? Otro factor importante ahí es la disposición al cambio. Entonces, en la disposición al cambio, ese es el factor clave para identificar si el paciente es apto o no para hacer una sesión de coaching nutricional, porque ahí identificamos si está en la etapa de precontemplación, que sabe que es importante, pero pues no lo quiere hacer, si está en la etapa de contemplación donde dice, bueno, esto es importante y vale la pena tenerlo en cuenta, si está en la etapa de acción y si está ya en la etapa de tomar la decisión de arrancar, de hacer el proceso, hacer el cambio y una vez llega al cambio, sostener ese cambio por mucho tiempo. Entonces esa es la disposición al cambio. Otro factor importante ahí, identificamos cuáles son esas barreras y esos obstáculos que tiene el paciente a nivel mental, porque es muy normal escuchar en consulta que la gente se tira duro y dice, doctora, es que estoy como una ballena, es que me he engordado muchísimo. Entonces ahí se empiezan a identificar cuáles son esas creencias limitantes que tiene el paciente y cuáles son esas barreras que impiden que llegue a lograr su objetivo. Bueno, doctora, tengo que preguntarle que en temas de nutrición y de dietas, pues estamos rodeados, el mercado está rodeado de una cantidad de literatura en internet, libros, etcétera, etcétera. Me viene a la cabeza en este momento, por ejemplo, El cerebro de pan, y eso me da pie para preguntarle si en nutrición solo hay espacios para oscuros y claros, porque pareciera ser todo como muy absolutista. Desde tu punto de vista, ¿esto es importante, digamos, definirlo como un absoluto o se trata más bien de una sana moderación? Juan Carlos, recordemos que en alimentación y nutrición la clave es moderación. Yo a mis pacientes siempre les pongo un ejemplo. Pensemos que vamos por un río. Si nos vamos hacia el extremo izquierdo donde no queremos comer nada, nos estancamos y no fluimos, o si nos vamos hacia el otro lado donde se quiere comer todo y tomar decisiones a la ligera, también hay problemas, pero cuando desarrollamos la sabiduría para ir con equilibrio por la mitad, todo funciona perfecto. Entonces básicamente clave, moderación. Con respecto a todas las tendencias alimentarias actuales, ya todas las asociaciones científicas se están pronunciando al respecto. ¿Por qué? ¿Quién está dando la información sobre alimentación y nutrición? Entonces la invitación para todas las personas que están viendo este programa básicamente es que antes de empezar a aplicar todo este tipo de tendencias, analicen varias cosas. ¿Quién está dando la información? Tiene el aval de una institución académica de respaldo, tiene el aval de instituciones científicas, tiene estudios que avalen lo que se está haciendo para evitar que los pacientes en forma literal
reciban y apliquen esa información que diariamente hace que los pacientes se descompensen y que lleguen a consulta remitidos por todas las especialidades, descompensados por terapias o tratamientos que realmente no son basados en la evidencia. Entonces, por eso es muy importante informarse bien y no irse a los extremos. En la actualidad todo el mundo está como mitificando, esto es malo, esto engorda, esto no sirve, entonces los pacientes están con miedo y la gente come y dice, doctora, es que no sé qué comer. Entonces ahí es donde llega el coaching nutricional y entonces el paciente dice, es que no es afuera, es aquí. Y si yo logro identificar cuál es la emoción que me lleva a tomar esa decisión, pues obviamente reprogramamos y el proceso va a ser completamente diferente. Muy bien, doctora. Y es que comer no solamente es un acto fisiológico, es un acto también de las emociones, es un acto de la psiquis. Quizás no comprender esto sea la causa de que muchas personas que optan por hacer una dieta al final terminen sucumbiendo, ¿cierto? Desde el punto de vista del abordaje del coaching nutricional, ¿cómo se ve al paciente? Definitivamente en el coaching nutricional el paciente se ve como un todo, donde es el protagonista y donde él es quien debe conectarse con su cerebro, porque recordemos que nuestro sistema y nuestra toma de decisiones funciona de la siguiente forma. Primero hay una emoción, primero hay un pensamiento, ese pensamiento nos genera una emoción, esa emoción nos lleva a tomar una decisión y esa decisión nos lleva a un resultado. ¿Qué pasa? Que si miramos por ejemplo el sistema de recompensa, que es esa respuesta que yo quiero cuando logro hacer un cambio, en los diferentes tipos de edades es diferente. Entonces, por ejemplo, en un joven su sistema de recompensa es inmediato. Él quiere bajar y quiere ya y quiere resultados ya y no le interesa involucrarse en el proceso. Entonces, de pronto, en ese tipo de pacientes no sería tan bueno el abordaje del coaching nutricional. Pero en el adulto joven, en el adulto mayor, su sistema de recompensas va a mediano y a largo plazo. Entonces, serían mejores candidatos para lograr hacer todo ese proceso, donde el paciente dice, bueno, mi recompensa no es solo el tema peso, mi recompensa es aprender a identificar qué es lo que me está pasando, cómo me estoy relacionando con la comida, cuáles son las decisiones que estoy tomando. Y desde ahí, por ejemplo, en el coaching nutricional utilizamos la rueda de la alimentación, donde el paciente identifica cuáles son los horarios de comida, cómo está masticando, cómo está manejando sus porciones, cómo está planeando su alimentación, cómo está haciendo la compra, si sabe o no preparar los alimentos. Entonces mira que es un proceso donde el terapeuta o el nutricionista certificado en coaching no enseña, ayuda al paciente a aprender y lo acompaña en el proceso. Y el paciente en cada etapa y en cada sesión se lleva unas tareas para ir cumpliendo sus objetivos. Por eso siempre hay que estar mirando en qué nivel de motivación te encuentras. Si tuvieras que medir el nivel de motivación, en qué nivel estás, cómo lo podrías mejorar. Y siempre desde el empoderamiento y siempre desde que el paciente sepa que él es el protagonista y que su misión es ser sano, feliz y tranquilo, las cosas fluyen en una forma diferente y el paciente deja de luchar contra la alimentación, de luchar contra el hambre y vuelve la alimentación su amiga, y cuando se vuelve su amiga fluye fácilmente. Cuéntenos, doctora, ¿qué tipo de profesionales son aptos para desarrollar y aplicar el coaching nutricional? Como su nombre lo dice, el coaching nutricional debe ser realizado primero por un nutricionista certificado que haya realizado su carrera de nutrición por una universidad que le dé el aval, y segundo, aquella persona que haya realizado la certificación, donde no es solo un curso sencillo, sino que es un curso donde hay una parte presencial y otra parte donde empiezas a desarrollar y adquirir todas las herramientas. Entonces ahí es fundamental tener en cuenta, como ahora todo el mundo es coach, entonces siempre hay que pedir las certificaciones, porque en estos procesos de coaching se va hasta la emoción. Entonces, si no se hace un abordaje adecuado, en vez de lograr generar un efecto positivo, puede generar a largo plazo frustración, intentos fallidos que pueden hacer que el coaching pierda su imagen. Y es una herramienta en este momento muy vigente, que ya todas las asociaciones científicas le están dando el aval, y tenemos ya muchos estudios a nivel de Universidad de Harvard, de Universidad de Barcelona, donde se ha hecho como el análisis de cuál es el impacto que puede tener el abordaje nutricional de un paciente solo con plan de alimentación
alimentación y cómo mi paciente se adhiere y modifica sus hábitos por medio del coaching nutricional, pero para eso pues hay un plan de trabajo y hay unas guías de abordaje muy importantes que se deben tener en cuenta. Entonces, fundamental, nutricionista dietista certificado y además certificado en coaching nutricional por la organización más importante en este momento, que es la Universidad de Barcelona. Y desde ese abordaje del coaching nutricional, ¿cómo se le puede garantizar al paciente efectividad en su proceso? Bueno, recordemos algo, en salud y en alimentación y nutrición nosotros no podemos dar garantías porque estamos trabajando con seres humanos y cada ser humano es un mundo diferente que requiere un cuidado especial. ¿Cuál es el diferencial de un abordaje con coaching nutricional y un coaching normal? Que va a empoderar al paciente para que trabaje desde adentro hacia afuera. Y como se hace un proceso lento y gradual, donde el paciente identifica qué le pasa, cuáles son sus hábitos, identifica su plan de acción, va viendo resultados, pues obviamente se empodera a largo plazo. Definitivamente en el coaching nutricional se modifican hábitos, teniendo en cuenta esos procesos que son largos, continuos, donde se debe trabajar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo miro a nivel de mi consulta, ¿cuál es la deserción de los pacientes de coaching nutricional? Podemos decir que es más o menos un 5%, porque hay personas que de pronto no están preparadas y no les gusta que de pronto empiecen a confrontarlas o hacer, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Entonces la gente quiere, no, yo no quiero tocar eso. Entonces cuando hay esas evasivas, definitivamente el intento es fallido. Por eso es muy importante seleccionar el tipo de paciente para poder dar continuidad en el proceso. Y como ahora tenemos tantos dietantes crónicos, entonces la gente ya perdió la fe y la gente dice, bueno, necesitamos buscar otras alternativas. Y a través de la neurociencia y del coaching nutricional, definitivamente, si nosotros conectamos nuestro cerebro con nuestro cuerpo, las cosas funcionan diferente. Entonces ahí no es tanto la garantía, sino el cambio que empieza a ver el paciente desde la primera etapa, no solo en su peso, que es lo que todo el mundo busca, sino en su salud, en su calidad de vida, y que eso se transmite es en felicidad y armonía, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo puede llegar a durar un proceso de esto? Dependiendo de cada paciente, hay sesiones mínimas de 3 meses, 6 meses o 9 meses. En las primeras etapas hay unas sesiones más continuas y después se pueden ir espaciando. En mi caso, yo tengo algunos pacientes con consulta presencial y otros hago consulta virtual de coaching nutricional. Finalmente, doctora, hay muchas personas adultas pues que obviamente ya están en una onda fitness, en una onda de nutrición saludable. Eso pues está muy bien, pero me asalta la inquietud porque muchas de estas personas quieren de alguna manera trasladar e influir en sus hijos pequeños pues todo este tema de la alimentación saludable. Desde su óptica, ¿cuál es la mejor forma en la que un padre debe o puede introducir a sus hijos pequeños en la nutrición saludable? Juan Carlos, definitivamente la respuesta es el ejemplo. Es muy importante que los niños desde las primeras etapas del desarrollo aprendan a relacionarse en una forma sana y divertida con la comida. Cuando yo recibo niños desde lactantes, se les enseña como unas terapias de juego para que ellos aprendan a conectarse y a conocer los colores de los alimentos, los olores, las texturas, y de esa forma, en una forma sana y divertida, aprenden a conocer la alimentación. Ya cuando estamos hablando de la etapa preescolar y escolar, es fundamental. Es claro que hay que inculcarles buenos hábitos, pero no podemos volver a estos niños tan pequeños ortoréxicos, es decir, obsesivos por la comida sana. Están en pleno crecimiento y desarrollo y es fundamental darle el aporte de nutrientes adecuados, porque ahora es muy normal, no, es que yo quiero que mi niño sea vegano, pero está apto realmente y todos sus exámenes paraclínicos permiten que él pueda desarrollar eso. Entonces es muy importante individualizar cada caso y ir muy acompañados del profesional de la salud, en este caso el pediatra y el nutricionista, para ir haciendo el proceso. No generar relaciones obsesivas, compulsivas con la comida, porque es el caso, por ejemplo, de las niñas cuando llegan más o menos a los 10 a 14 años, que cuando escuchan a sus mamás hablando con sus amigas acerca de temas de alimentación y nutrición, en
cierta forma dicen, mírame la barriga, estoy gorda, quiero estar diferente, entonces se van empezando a repetir ese tipo de modelos y estereotipos que no son los adecuados y que desafortunadamente son los que ahora nos están haciendo que en Risaralda los índices de anorexia, bulimia y trastornos de alimentación hayan aumentado, y que en Bogotá, por ejemplo, la gente dice, ¿qué está pasando en esa región? ¿Por qué está llegando tantas personas con trastornos de alimentación? Entonces recordemos que los hábitos se forman en casa. Es lo mismo cuando los niños van al colegio. Es que al niño en el colegio no come no sé qué, o en el desayuno que le dieron en el colegio. Recordemos, los niños en el colegio van a tomar algo, el desayuno, y los hábitos se forman en casa. Por eso deben ser las mejores estrategias que se van dando paso a paso desde el ejemplo. Algo claro también es como el tema de controlar la información a la que los niños tienen acceso, porque hay niñas pequeñas que ya están siguiendo blogueras fit, entonces empiezan con todo este proceso que es que voy a comer, pero entonces voy a quemar más calorías, y empiezan con trastornos obsesivos compulsivos desde etapas muy pequeñas. Entonces es muy importante siempre control, equilibrio, moderación, y todo desde el amor. Si nos relacionamos en una forma sana y tranquila con la comida, definitivamente nuestros hijos merecen ser sanos, felices y tranquilos, y esa es la generación que todos necesitamos en este momento. Así es, doctora, y seguramente pues las personas que están viendo en este momento el programa se estarán haciendo muchos cuestionamientos acerca de sus procesos nutricionales y de dieta. Yo quisiera que nos contara dónde la pueden ubicar a usted para consultas, para preguntas, etcétera. ¿Dónde la pueden ubicar? Mi consultorio está ubicado en la Clínica Megacentro Pinares. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Salud Perfecta, mi fanpage es Salud Perfecta, doctora Sandra Juliet Pérez, y la página web www.saludperfecta.com.co. Y estamos con tu consultorio entonces en Megacentro Pinares, Torre 1, consultorio 305. Bueno, entonces ya lo saben, todas estas inquietudes que tengan, aparecerán también los créditos en la parte inferior de sus pantallas. Doctora Sandra, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa, muy complacidos de tenerte. Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación, y espero que no sea la primera. No, seguramente serán muchas más. A ustedes muchas gracias por su atención. Recuerden que cada lunes tendremos la emisión de un nuevo programa de Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Hasta pronto.